Buenos días. El Señor les bendiga. Bueno, pues estamos sirviendo al Señor desde hace ya algunos años ahí en Galicia y bueno, pues agradecidos por esta oportunidad que tenemos de compartir con ustedes. Creo que hubiéramos seguido a gusto, ¿verdad?, adorando al Señor, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y vamos a compartir la palabra del Señor. Podemos orar un momento. Amado Señor, gracias que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y pedir ahora tu gracia, tu cobertura y tu respaldo, Señor. Estamos a la mesa y queremos comer el pan del cielo, Señor, que tú nos instruyas y bendigas tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en estos últimos días, en estos últimos meses, estamos viendo un mover de Dios. Creo que es notorio a todos, ¿no?, que en España hay un cierto mover, ¿no?, un hambre de Dios especial. Y pues estamos viviendo tiempos en los que la Iglesia está saliendo a la calle, vienen olas, vienen avivamientos, las iglesias cada vez crecen más, de tal manera que incluso los medios de comunicación y las autoridades empiezan a darse cuenta de esta realidad, ¿no?, de cómo la Iglesia del Señor, la Iglesia evangélica, pues está creciendo, ¿no?, y se está desarrollando y afirmando. Cuando yo vine al Señor, pues hace ya unos años, vine a este ministerio de Remar por mis problemas de adicciones, más o menos en el año 94. La realidad evangélica en España era totalmente diferente a la realidad que es ahora. Había muy pocas iglesias evangélicas, apenas pues las tradicionales o las que estaban ya desde hace tiempo, pues hermanos, asambleas de Dios, alguna bautista y algunas iglesias más, pero no había pues iglesias como vemos hoy, ¿no? En el año 80, cuando empezó el ministerio de Remar y otros, Dios trajo un avivamiento a España a través de los centros de rehabilitación, porque esas iglesias estaban pues alcanzando pues una realidad diferente, y los centros de rehabilitación trajeron un avivamiento en el sentido de que miles de jóvenes pues pudimos conocer al Señor, salir de nuestros problemas, de nuestras necesidades, y esos jóvenes a su vez predicamos a nuestros padres, hermanos, tíos, primos. La palabra del Señor corrió y el Señor fue honrado, ¿no?, de esos testimonios de vida. Y hoy estamos viviendo tiempos en los que pues parece que pues la palabra corre, muchas personas vienen al Señor y como iglesia del Señor, como hijos de Dios, tenemos que estar discerniendo los tiempos, entendiendo los tiempos que vivimos para no tener, ¿verdad?, desviaciones ni alteraciones de ese propósito firme de Dios que Él tiene para con nuestras vidas y también del ministerio que el Señor nos ha permitido tener. Esto no es algo que sucede hoy, siempre ha sido una constante, ¿no? Y pensando un poco en esta realidad, viendo el Nuevo Testamento, ¿no?, tenemos esas cartas, ¿no?, esos testimonios que fueron escritos hace casi 2000 años, ¿no?, pero que siguen siendo la palabra segura a la que tenemos que aferrarnos constantemente. Pasarán siglos, la tierra pasará, pero la palabra sigue firme y segura. Esa es nuestra ancla, ahí tenemos que recurrir, solo la palabra de Dios. Afianzarnos constantemente en la palabra, aunque vengan olas, aunque vengan movimientos, aunque aparentemente se estén visitando por otras realidades, pero siempre afirmados en la palabra. Miren, hermanos, la mayoría de las cartas y los evangelios se escribieron prácticamente todos a partir del año 60, 70, 80, en el primer siglo. Teniendo en cuenta que el año 1 comienza con el nacimiento de Jesús.
La Iglesia se establece después de que Jesús muere, es decir, estamos hablando de 30, 40 años. La Iglesia había tenido un crecimiento, un desarrollo, y hasta entonces aparentemente los discípulos, los apóstoles, no habían encontrado una necesidad para escribir esas cartas. A mí esto me sorprendió porque quizás en el tiempo actual, que tenemos tanta información, podríamos seguir el transcurso de algo simplemente entrando en un TikTok, en un Facebook, ¿no? Y ver lo que sucede cada semana. Yo les veo casi todas las semanas, les veo los cultos, las reuniones que ustedes hacen aquí, y otros ven las nuestras. Podríamos ver, pero en aquellos años no tuvieron esa intención. Y una de las causas por la que no tuvieron esa intención es porque ellos tenían testigos presenciales de la gloria de Dios en el Señor Jesús. Eran esos testimonios de los apóstoles que habían caminado con el Señor, que era la firmeza de su testimonio. Nadie podía rebatir su consejo, su palabra, porque ellos habían estado con el Señor. Es como si tú a mí me rebates algo que yo he vivido y yo te pregunto a ti, ¿tú estabas allí? No. Pues yo sí. ¿Quién tiene razón? Pues el que estaba allí. Después porque muchas personas no sabían leer y escribir, y entonces las cartas no tenían ese cometido porque se perdían, y entonces era el testimonio oral, era lo que compartían, el boca a boca, lo que testificaban esos testigos, lo que tenía valor e importancia. Y una de las causas fundamentales de que empezaron a escribir estas cartas es porque los testigos podían empezar a fallecer y necesitaban crear un testamento vital, para que la palabra fuera firme y que nadie después, en adelante, pudiera manipular o retorcer o desviar todo esto que sucedió, ¿verdad?, en aquellos años. La historia de la Iglesia, la historia del testimonio de la vida de Jesús, de lo que Él hizo, todo eso quedó plasmado, quedó escrito, y han pasado los años, hermanos. Han pasado siglos y siglos y siglos, y seguimos teniendo la palabra más segura. Han pasado olas, movimientos, avivamientos, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Han pasado situaciones por todo el mundo, pero seguimos teniendo la palabra fiel y más segura, a la que tenemos que aferrarnos. Gloria al Señor. Hermanos, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1:16, se titula, por lo menos en mi Biblia, dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pedro era un testigo, era alguien que había estado con el Señor. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo confianza. Y nosotros oímos esa voz. Él estaba allí, en aquel lugar, y podía testificarlo, podía hablarlo. Nadie podía refutar su testimonio vital, su experiencia vivida. Y esta carta está testificando en un momento muy parecido al que quizás vivimos o podemos vivir o ya se ha vivido. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor,
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Que Dios bendiga su palabra. Está hablando aquí Pedro a la iglesia universal, trayendo esa palabra, esa convicción a los corazones. Tenemos la palabra fiel y más segura, a la que es importante que sigamos poniendo en el centro de nuestra vida. Hoy escuchamos todo tipo de discursos, vemos todo tipo de moveres. Cuando tú entras en estas redes, ¿verdad?, esos algoritmos ya detectan de lo que tú te gusta y de lo que ves, y están constantemente, ¿verdad?, trayéndote esas noticias, esas cosas. Es increíble todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay un movimiento de Dios, un hambre de Dios, pero en medio de todo eso también hay muchos que están trayendo este tipo de situaciones a la vida de muchos creyentes, que están construyendo sus vidas no en base al fundamento de la palabra, sino en base al mover de fuego extraño, de movimientos de Dios que a los ojos de muchos parecen cosas que no son muy edificantes. Por eso es importante que estemos en medio de estos tiempos viendo cómo el Señor nos guía y nos mantiene frescos, nos mantiene vivos en su presencia, buscando su gracia, buscando su voluntad, así como lo hemos hecho hasta hoy por la gracia del Señor. Hermanos, vamos a los evangelios y nos encontramos el mismo propósito. Los 4 evangelios también fueron escritos 60, 70 años. En años 60, 70 habían pasado quizás 40 años, 30 años, 40 años. Cuando tú estás involucrado en la obra del Señor y trabajas, sirves, vas creciendo, vas desarrollando, pero hay momentos en los que también hay que volver a restablecer el testimonio, hay que volver a poner otra vez las cosas, ¿verdad?, de una manera clara, para que el testimonio y el propósito de Dios siga siendo firme, que no nos desdibujemos, que no desvirtuemos la voluntad del Señor entre nosotros, que no vayamos tras otros moveres, otras olas, otra dirección, sino la dirección que Dios nos dio a nosotros como pueblo del Señor. Vamos a leer en el libro de Lucas. Mira cómo comienza este evangelio de Lucas. Lucas ni siquiera era un testigo, era un colaborador. Marcos y Lucas, colaboradores de Pablo y de Pedro. Y dice Lucas, capítulo 1, puesto que ya hemos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, él está poniendo ahora un orden, está escribiendo, él ha investigado, ha tomado testimonios, era como un periodista, un escritor, que ha estado tomando el testimonio por tiempo y tiempo de todos los relatos, de todas las cosas que han sucedido, lo pone sobre papel, lo pone claro para que la Iglesia tenga hoy, en este tiempo, todavía una certeza de las cosas que sucedieron, que han sido ciertísimas. Podemos aferrarnos a esa palabra de verdad, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Este es el testimonio que está para nosotros. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y vamos a leer también, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, escribió dos libros, un libro de 2 volúmenes. Primero, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, y luego escribió también Hechos de los Apóstoles. Un libro, tomo 1, tomo 2.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que en Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta que el día fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Era importante narrar la historia, dar testimonio de las cosas que sucedieron con el Señor y también lo que sucedió con la Iglesia después del Señor. Ese testimonio vital, vivo, que es compartido, que sigue siendo, ¿verdad?, entre nosotros. Y mira cómo surge, ¿no?, la Iglesia en el libro de Hechos, un poquito más adelante, hermanos. Hechos 2. Versículo 43, la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales hechas entre los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Y dice en el 41:2, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, es algo un poco histórico, ¿no? Quizás pues pensemos que no nos atañe demasiado a nuestra vida actual, pero la iglesia primitiva, la iglesia que surgió del movimiento del bautismo, del primer Pentecostés, lo que sucedió allí es que miles de personas eran convocadas por el Espíritu Santo. En el primer mensaje de Pedro, 3.000 personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia, pero no de una forma como hoy vivimos en la iglesia. Venimos a los cultos, vamos a las actividades, que si un culto de oración, que si esto, no. Era una iglesia de vida comunitaria. Todos vivían en comunidad, todos estaban unánimes, tenían todo en común, vivían participando, ¿verdad?, del partimiento del pan, vivían gozosos. Y esto fue algo que transformó la sociedad. Muchos eran testigos de lo que estaba sucediendo entre los que comenzaron a llamarse cristianos fieles, seguidores del camino. Era un testimonio que era impactante. Las personas dejaban sus trabajos, venían a los pies del Señor y estaban dispuestos desde cada momento a servir al Señor con total integridad, entregando todo en las manos de los discípulos, sirviendo al Señor. Y esto fue un mover precioso del Señor. Eso fue, ¿verdad? Dice, fueron investidos de poder y comenzaron la obra. Empezaron a ir a muchos lugares. Y eso trajo persecución, y eso trajo dificultades. Hubo grandes, ¿verdad?, hombres que pagaron con el martirio, una serie de situaciones. Y luego, todas las cosas que muchos intentaban entretejer dentro de las comunidades, dentro de la propia iglesia. Si tú lees los evangelios, todas las cartas de Pablo, casi todas las cartas para todos, de Pedro, de Santiago, de Juan, tienen como objetivo reafirmar, poner fundamentos otra vez en el corazón de los creyentes, en el corazón de la iglesia. La iglesia está constantemente renovándose, sí, pero renovándose en los fundamentos, volver a poner los pies sobre la roca, volver a asimilar cuál es el llamado, la voluntad, el propósito de Dios para nosotros. Ese era el objetivo de las cartas, y las atesoraron, las guardaron como un tesoro por siglos.
las conservaron, las leyeron y leyeron y leyeron y leyeron y leyeron, y así podríamos estar siglos diciendo y leyeron y leyeron. Y hoy nosotros estamos de aquí otra vez volviendo a leerlas. Tenemos una palabra segura, un ancla a la que afirmarnos cuando estemos perdidos, cuando no sepamos qué dirección tomar, cuál es el propósito. Vamos a la palabra del Señor otra vez. Estás en una dificultad, no sabes qué decisiones tomar, lo que está sucediendo contigo, ven a la presencia de Dios. Hay una palabra fiel, firme y segura para nuestras vidas. Y cuando Dios nos dirija, entonces sabremos el camino que tomar, las decisiones que hemos de tomar en el camino, pero siempre en base a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, libro de Santiago, capítulo 1, 16, 17. Hermanos míos, no erréis. Es otra carta universal. Pruebas, tentaciones, dificultades, persecuciones. Y Santiago vuelve a recordarles, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado. El mundo cambia, la sociedad cambia, las iglesias cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabes? Es fácil equivocarnos cuando estamos viviendo en dificultades y preocupaciones. A veces las cosas se convierten en cosas que tienes que decidir qué hacer, cómo hacer. Y es importante no errar. Cuando habla de errar significa que tú apuntas y tienes que dar en la diana. Cuando tú tomas una distancia menor, si yo disparo o lanzo aquí a 20 metros, seguro que le voy a dar. Pero si estoy desviándome, aunque solo sea 20 grados, 10 grados, no sé cómo va eso, pero apuntando, desviándome un poco, cuanto más distancia tomemos, más desviación va a tomar. No importa al principio, te equivocas un poco, has tomado una mala decisión, emprendes un camino, has errado y no se nota demasiado, pero según va pasando el tiempo, la desviación puede ser total. Ese poquito que parecía inofensivo se ha convertido en una losa. Por eso es importante, hermanos, que atendamos a todo esto, ¿no? La palabra que Dios nos ha entregado como firme y segura. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay dos testamentos, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Profetas y apóstoles. Ellos son, ¿verdad?, edificados sobre ese fundamento. Y no hay otro fundamento. Ahora, yo cuando era pastor, cuando me hicieron pastor, eras pastor y bueno, oye, el pastor. Pero hoy en día pastor, si no eres apóstol, ya prácticamente no eres nadie. O arcángel, algunos se nombran arcángeles, ángeles, no sé. Así estamos en el mundo evangélico, ¿no? Y yo digo, ¿apóstoles de qué? ¿Hay acaso un nuevo apostolado? ¿Hay nuevas profecías? ¿Hay nuevas revelaciones? Edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, sino lo que ya tenemos, lo que ya nos ha sido entregado. Hay profecías por cumplirse, es verdad. Y es una riqueza que, pues, gloria a Dios por los hermanos que Dios les revela y tienen, ¿verdad?, para ir viendo todo eso, pero no nos movemos de ese testimonio, ¿no? Algunos dicen, hermanos, cuando vienen, ¿no?, dicen, cuando no tienen argumentos bíblicos, entonces dicen, Dios me reveló. Lo escuchas muchas veces, Dios me reveló, hermanos, Dios me ha dado una revelación, pero la revelación tiene que estar sujeta a la palabra.
porque Dios no ha cambiado. Su palabra es firme, es segura, es algo de verdad que me impacta, ¿no? Ver el recorrido de la palabra. Qué gracia de Dios tuvieron aquellos preciosos siervos de Dios. Qué sabiduría tan precisa tuvieron en escribirlo, en tenerlo. Hoy está a nuestra disposición, porque ellos fueron fieles, fueron hombres que siguieron las sendas, el camino con integridad. No permitieron ni una coma, ni un acento, ni una salida de tono. Fueron fieles, fieles, fieles hasta el final. Gloria al Señor. Amén. Qué buen testimonio nos han dado conservando la palabra del Señor. Gloria a Jesús. No quiero cansarles mucho, es quizás un poco tedioso el tema, pero es lo que tengo, se lo comparto. Deuteronomio 4. Amén. No me dicen amén, tan aburrido ya. Tengo fama de largo, ¿eh? Mira lo que tengo. No. En Deuteronomio 4, desde el 1, Moisés exhorta a la obediencia. Hemos visto parte de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Hemos visto la parte de los apóstoles y ahora vemos también este testimonio de lo que Dios está haciendo con Moisés y todo el pueblo que sale de Egipto, y hay una fundación, ¿verdad?, de la nación. ¿Cómo se dice esto? Lo que tienen todos los países, la Constitución, ¿no? La Constitución que Dios les da a Israel para fundarlos como nación es la Torá, la ley, ¿no? Y los mandamientos. Y este ha sido, ¿verdad?, el fundamento, o debería de haber sido el fundamento de Israel, aunque vemos que luego, a lo largo de la historia, no lo ha podido cumplir, ¿no? Dice así el capítulo 1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es muy importante, ni una coma, ni un acento, ni un detalle, es fiel, fiel, fiel. Vuestros ojos vieron lo que Yahvé hizo con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahvé, tu Dios, de en medio de ti. Esto está hablando, ahí lo pone, en Números 25, hay un pecado de Israel, se van en pos de dioses ajenos, entran pecados de promiscuidad sexual y hay un desbarajuste tremendo entre el pueblo de Dios, y Dios trajo juicio y quebrantó, ¿verdad? Porque era el testimonio, ¿no? Cuando alguien se aleja, pervierte el testimonio, viene juicio de Dios, y a veces vemos juicios de Dios que quebrantan, que trastornan, ¿no? Hogares, familias, ministerios. Es que es importantísimo esto. Es que no sabemos a veces lo importante que es todo esto, ¿no? Lo podéis leer si queréis en casa, es un testimonio fuerte lo que ahí sucede. Números 25. Mirad, mas vosotros que seguisteis a Yahvé vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos pues y ponerlos por obra, para que vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que has visto,
de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué importancia vital, hermanos. Aquí estamos diferentes generaciones. Vemos como ayer estuvimos en una boda, los bisnietos de Miguel y Mari, los nietos, varias generaciones. ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardar el testimonio. Hay un pacto de Dios para con esta casa. Hay un propósito de Dios. Y sí, hay muchas circunstancias, pero tenemos que seguir firmes, compartiendo el testimonio. No os olvidéis de lo que vuestros ojos han visto. Hermanos, es muy difícil que nosotros podamos hacer entender a una población joven lo que nuestros ojos vieron hace 30, 40 años. La realidad del ministerio es totalmente diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Hay cosas que han podido cambiar, pero el testimonio, el propósito y la obra de Dios entre nosotros sigue firme. Y ese es el testigo que tenemos que entregar a otros, sin desviarnos, sin mudarnos, sin transformar las cosas en cosas que puedan ser más atractivas, hacerlas más asumibles para las personas que se acercan. Es la realidad que Dios nos ha dado. El versículo 23 dice: guardaos, no olvidéis el pacto de Yahvé vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. No os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis, hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malos ante los ojos de vuestro Dios para enojarlo. Yo os pongo por testigos al cielo, a la tierra, que pronto pereceréis totalmente, de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino sin que seáis destruidos, y Yahvé os esparcirá de los pueblos. Versículo 29, mas si desde allí buscares a Yahvé tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahvé tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Gloria al Señor. Hermanos, hay un pacto, ¿no?, de Dios con Israel. Hay un pacto de Dios también para nuestra vida. Hay un propósito. Dios no dejará caer sus promesas. Él sigue siendo fiel. El pacto se sustenta en Él, que es el único que puede sostenerlo. Nosotros estamos llenos de errores, de fallos, de debilidades. Hacemos muchas cosas, ¿verdad? Pero si buscamos de nuevo al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hay muchas personas que tienen, ¿verdad?, o pueden tener el corazón dividido. En un corazón dividido no puede estar, ¿verdad?, la realidad de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Quizás estés viviendo tiempos en los que estás, ¿verdad?, titubeando, observando el mover del mundo, lo que sucede, pero hay un pacto, un propósito. Hay un propósito, un pacto que viene mucho antes quizás de nosotros. Y es importante que lo observemos y que lo atendamos con total diligencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor con nuestra vida, hermanos. Qué bueno ha sido el Señor y sigue siendo con nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad. Dice, cuando hayáis engendrados hijos y nietos.
es cuestión de seguir pasando el testigo, ¿verdad? Porque algún día, hermanos, como pasó en la iglesia antigua, faltarán los testigos. Faltarán los testigos, partiremos, estemos donde estemos, seamos quien seamos, algún día partiremos, pero el pacto de Dios sigue vigente. Es nuestra responsabilidad delante de Dios guardar diligentemente el pacto de Dios. ¿Qué pacto ha hecho Dios contigo? Tomamos pactos y compromisos con el Señor y firmamos el contrato y a medio camino le decimos: Señor, quiero añadir aquí una cláusula de escape, esto ya no me convence, quiero un contrato nuevo. Él no ha mudado, sigue siendo el mismo, gloria al Señor. Un texto más para terminar, 2 de Timoteo 4. Timoteo era un discípulo de Pablo, era un hombre joven, pero era un hombre que Dios pues apartó y llamó para tomar el relevo. Pablo le dice: yo estoy ya pronto para ser sacrificado, ¿no? Y le está dando instrucciones claras, ¿no?, de lo que va a suceder con la iglesia de aquellos tiempos. Volvemos a lo mismo, constantemente, era una constante, una vigilancia exhaustiva. Las cartas servían para eso, para enderezar, no tenían forma de comunicarse, no había WhatsApp, no había correo electrónico, no tenían trenes, aviones para desplazarse. Hay un problema en no sé dónde, ahí vas. Y te presentas allí en 2 o 3 días, en un día o en unas horas, depende de dónde esté. Pero en esos momentos cualquier problema tomaba días de organización, desplazamientos, animales, barcos, no sé. Era una odisea, ¿no? Fue una constante. Y hermano, cuando leas ahora los evangelios, las cartas, sería bueno que esa perspectiva la tengas cuando la lees, porque cuando la lees con esa perspectiva entiendes esas cartas bastante mejor. Como cuando lees Lucas, cuando lees Hechos, ¿verdad? La introducción ya, dice, ahí va, pues ahora tengo una perspectiva, ¿no? La pongo en contexto, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Está hablando aquí de algo, una realidad que surgió en aquel tiempo, ¿no? Y también 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. La palabra encarecer es poner algo en un propósito sublime. Esto es muy importante, es decirle: Timoteo, pon muchísima atención a esto. Es de vital importancia que entiendas este mensaje. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy ya para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Hace calor, ¿eh? Hermanos, en las carreras de relevos, en el atletismo, ¿no?, se pasan el testigo unos a otros, ¿no?, para completar la carrera. Pues estamos en ese proceso vital de la vida, de la obra,
Nosotros tenemos que pasar el testigo a otra generación, como otros nos han pasado el testigo a nosotros. Pero nuestra responsabilidad no es simplemente pasar un testigo, sino, ¿verdad?, seguir sustentando, ¿no? Es decir, un año en el que Dios nos guía a una renovación, pero una renovación no significa solamente cosas nuevas. Puede haber renovaciones en las cosas que están ya establecidas, porque eres renovado en tu corazón, como ha dicho antes mi mujer, porque tu lámpara se vuelve a llenar, vuelves a entusiasmarte, vuelves a arder con ese celo del Señor. Vuelves a renovar en tu corazón, porque tu corazón quizás en el camino se dividió, entraron otras realidades, vinieron ataques, conflictos, pruebas, tentaciones que sacudieron tu vida, que te hirieron, que te dejaron noqueado. Hermanos míos, no erréis. Toda dádiva, todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, por favor. Si alguno de ustedes anhela conocer la voluntad de Dios, te aseguro que la hallarás. Si buscas con todo tu corazón y con toda tu alma el propósito de Dios para tu vida, te aseguro que lo hallarás. No vivas con un corazón dividido, no vivas entre dos aguas, entre dos pensamientos. Pídele al Señor la gracia para afirmarte hoy. Hay un testimonio que es mucho más que nosotros. La Iglesia de Cristo tiene un propósito. La obra que Dios nos ha llamado a hacer es con propósito de Dios. Renovémonos. Renovémonos en el Señor, en el primer amor. Renovemos nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Yo hubiera preferido un amén más fuerte, pero bueno. Amén. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que confirme su palabra en nuestra vida y que sea un tesoro. Mira, seguro que tienes Biblia, y si no tienes Biblia, pues la puedes poner en el móvil. Hoy prácticamente no es excusa. La Biblia es una riqueza extraordinaria, es una fuente, ¿verdad? Hacemos bien en afirmarnos en ella hasta que el día, ¿verdad? Hasta que seamos alumbrados con verdades. Hay momentos de penumbras, decisiones en el camino. Vayamos a la palabra del Señor constantemente, al testimonio de Dios sobre nuestra vida y sigamos también el ejemplo de nuestros hermanos que nos pastorean, que nos dirigen, ¿verdad? Busquemos la gracia del Señor. Amén. Oramos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos, Señor, cada día a velar, Señor, a estar con celo en nuestro corazón, Señor, reconociendo, Señor, que es tu gracia entre nosotros. Que nada puede hacer el hombre si Dios no le da para hacer. Señor, yo quiero clamar en esta mañana, tú conoces cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mira esos corazones divididos, mira esas mentes divididas, razonando, queriendo buscar, Señor, una dádiva, un don. Padre, derrama tu gracia entre nosotros, llena nuestras vidas con tu voluntad y propósito. En el nombre de Jesús, Señor, a esos hombres que estén buscando tu voluntad, tu propósito para sus vidas, llénalos de propósito, llénalos de tu voluntad. Y reprende, Señor, toda obra del enemigo, toda distracción, toda ventaja, Dios mío.
Muchas gracias, Señor, por Jesús y por Rebeca, por todos los hermanos, Señor, que nos presiden, que están, Señor, delante de ti. Gracias por el pacto, gracias por tus promesas, gracias que eres fiel y no mudas, no cambias. Gracias por tu amor eterno y perfecto, que nos siga alcanzando, Señor. Queremos rendirnos ante ti una vez más y proclamar tu señorío. Somos tuyos, Señor, haz tu voluntad. Utilízanos, Señor, en este tiempo. Sigue moviéndote entre nosotros. No anhelamos ninguna ola. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu gobierno. Anhelamos estar bajo tu señorío. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.